Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos acompañan en el círculo de pensamiento sobre la reforma estructural al sistema de salud. Como ustedes muy bien saben, pues esta ya es nuestra segunda sesión. En la pasada sesión nos acompañó el profesor Oscar Rodríguez, donde se trabajó el tema del impacto fiscal de la reforma, dadas las discusiones que se han dado en el país, donde se plantea que no hay estudios económicos, de que no se conoce el costo de la reforma, lo cual no es cierto. Ya hay por lo menos 2 documentos radicados que comparó el profesor Oscar Rodríguez y que además hizo sugerencias de cómo más se pueden afianzar los cálculos, qué otras proyecciones y modelados se pueden hacer, pero digamos, este trabajo lo ha realizado el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, también con el apoyo del DNP y son documentos públicos radicados en el Congreso. Hoy tenemos ya nuestro segundo momento del círculo de pensamiento. Quiero agradecer además que ya llevamos más de 4.100 personas inscritas a las que les estamos enviando por correo las conferencias, el material de trabajo, los documentos para quienes quieran profundizar sobre este tema. Y hoy vamos a tener una conferencia muy interesante con alguien muy conocido por varios de ustedes, es el ingeniero Vicente Calvo. Vicente Calvo lidera una iniciativa ciudadana, una veeduría ciudadana que se denomina ¿Dónde está la plata? Vamos a poner ahí en el Facebook el link para que ustedes conozcan esta iniciativa. Y esa iniciativa ciudadana dio cuenta al país de un debate nuevo que no se había entendido ni se había abordado en el país, que son las reservas técnicas. Y tanto es que fue corroborado el trabajo elaborado por Vicente y un equipo de técnicos por la Superintendencia de Salud, quien sacó un informe que ratificó las tesis, denuncias y planteamientos que la veeduría que dirige Vicente Calvo planteó, pero además, a raíz de todo este estudio y este trabajo que él hizo, esto ya es motivo de investigación de la Contraloría General de la República y ojalá de la Fiscalía General de la República cuando tengamos nueva fiscal, porque ya entenderán ustedes que con la actual fiscalía, pues lo que ha reinado es la impunidad. En ese sentido es muy importante esta conferencia para que se entienda el fondo de qué es un asegurador, qué es el aseguramiento, qué es esto de las reservas técnicas y por qué es tan grave lo que está pasando con las reservas técnicas que explica la crisis de hace muchos años financiera del sistema de salud. Evidentemente, estos son temas contables y financieros muy complejos, pero Vicente ha tenido una virtud de ser un gran pedagogo. En las redes sociales él hace una gran pedagogía sobre todo estos hallazgos que él ha hecho en un análisis de estados financieros de las EPS. También quiero hacerles una invitación. Esta iniciativa de Vicente la financian los ciudadanos a través de una VAQUI. Los ciudadanos, porque esto implica análisis profundos de bases de datos que requiere un personal para hacer eso. Vicente lo mantiene como una iniciativa de la sociedad civil y ciudadana, porque es muy importante. Entonces vamos a poner el link para quienes quieran hacer aportes a esta gran iniciativa que ha sido tan importante para el país, lo hagan a través del link y apoyen este trabajo muy serio y muy riguroso de veeduría ciudadana que hace Vicente Calvo. Entonces ya, sin más introducción, le doy la bienvenida a Vicente Calvo. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos en este espacio del Círculo de Pensamiento. La idea es que usted tenga el tiempo, la conferencia hasta las 7:30. Ahí se recogen unas preguntas que ustedes pueden dejar en el Facebook y Vicente procede a responderla ya en la última parte. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno,
Muchas gracias a la Federación Médica, a la doctora Carolina Corcho, por esta invitación. No me gusta mucho aparecer en público, pero bueno, las circunstancias lo ameritan. La idea es hacer una presentación que no tiene nada que ver con la reforma realmente. Es un análisis que surge debido a unos análisis que se hicieron de los estados financieros de las EPS y resultó una cuestión bastante interesante cuando uno se pone a revisar cómo funciona el sistema asegurador y cómo está manejado en Colombia, siendo asegurador como tal. Entonces voy a empezar con la presentación hablando un poco de reservas técnicas, una presentación larga, un poco aburridora, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible y hacerlo de tal forma que todos lo vayan entendiendo y puedan tener el hilo conductor adecuado. Voy a compartir pantalla. Espero que ahí la estén viendo bien. Vamos a hablar de reservas técnicas y algunos análisis financieros de las EPS. Puedo ver aquí. Las reservas técnicas son recursos que las EPS deben guardar para asegurarse de tener suficiente dinero para pagar los tratamientos y servicios médicos de sus afiliados en el futuro. Funciona como una caleta de dinero que deben tener guardada para garantizar que se puedan cubrir los gastos de salud de las personas que están afiliadas a su sistema de seguro médico. Estas reservas técnicas son importantes para asegurar que las EPS puedan cumplir con sus responsabilidades y brindar atención médica a quienes la necesiten. Ese es un concepto básico para efecto de que todo el mundo lo entienda de qué se trata. Es un ahorro que va saliendo mes a mes de cada una de las actividades de las EPS. Existen unas normas que se llaman Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, que son reglas de juego que se imponen para que todas las empresas sigan un mismo patrón de trabajo al mostrar cuánto ganaron, cuánto gastaron y qué tan saludables están financieramente. Colombia está adscrita a las NIF. Las empresas, todas las empresas de Colombia se ajustan a estas normas internacionales de información financiera. Es importante el detalle y es lo que hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué leyes y decretos regulan las reservas técnicas y otros indicadores financieros? Todo comenzó en la Ley 100 de 1993, siguió con un decreto de 1994, otro de 1998, hasta el 2014. El 2014, con la emisión del decreto 2702, se concretó, se finiquitó el uso de las reservas técnicas y se reguló. Después, a continuación, vinieron otros decretos que fueron cambiando las modalidades, ajustando, dando beneficios, esto y aquello. Vamos a dar un breve recuento
a partir del decreto 2702 del 2014. A través de este decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social actualiza y unifica las condiciones financieras de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud. Con este decreto se busca actualizar y unificar las condiciones financieras y de solvencia de las EPS que están autorizadas para operar el aseguramiento en salud, de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de Salud, de las entidades adaptadas. Para la verificación y el cumplimiento de este decreto, se tendrán en cuenta los principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera consignados en el artículo 6 de la Ley 1314 de 2009 para los regímenes que conforman los grupos 1, 2 y 3, que son estas EPS. Las entidades que no cumplan con los requisitos exigidos dentro del decreto 2702 del 2014 deben cumplirlos progresivamente dentro de los 7 años siguientes a la fecha de entrada en la vigencia del actual decreto. ¿Qué fue lo que estipuló este decreto con respecto a las reservas técnicas? Esto. En el artículo 8 determina inversión de las reservas técnicas. Las entidades a que hace referencia el artículo 2 del presente decreto deberán mantener inversiones de al menos el 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. Continúo. Después vino el decreto 2117 de 2016. Eso fue 3 años después, de 2 años después. En ese decreto se modifica el decreto del anterior con el fin de flexibilizar las condiciones de solvencia financiera de las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado y contributivo. ¿Qué significa? Flexibilizar lo que se había puesto antes. Entre otras cosas, establece que las EPS que acreditaron las condiciones de avance allí requeridas tenían la posibilidad de acceder a un plazo de 10 años. Antes eran 7, contaba, ahora son 10. Se amplió el tiempo para realizar el periodo de transición y el cumplimiento de las condiciones financieras de solvencia. Adicionalmente, agrega como válida los certificados de reconocimiento de deuda por servicios no POS, hoy llamado presupuestos máximos, auditado y aprobada como respaldo a resguardo de las reservas técnicas. Cuando se hizo el cambio a presupuestos máximos, que ya el no POS dejó de ser por recobro, las reglas del juego deberían haber cambiado, no cambiaron. Continúo. Esta pantallita de aquí arriba me tiene... En 2019 sale otro decreto, el 1683. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, publicaron el decreto 1683 de 2019, con el que autorizaron las condiciones de habilitación financiera que deben cumplir las EPS para efectos de permanecer en el Sistema General de Seguridad Social. El documento también estipula un nuevo plazo para que las EPS cumplan las condiciones de habilitación que contempla la ley. Después viene el decreto 995 de 2022, que se emitió en junio del año 2022, por el cual se modifican los artículos tal y tal y tal del decreto 780 de 2016, en donde, en relación con el uso de los recursos invertidos que respaldan las reservas técnicas de la EPS, y se dictan otras disposiciones. ¿Qué significó eso? En palabras, aquí se le dio permiso a las EPS de utilizar los recursos que tenían guardados en reservas técnicas para pagar deudas. Y son justamente para eso. Se habilitó a la EPS para hacer lo que tiene que hacer siempre. Resulta que muchas de estos pagos, de esas reservas, no estaban. O sea, no estaban aprovisionadas como tal, pero estaban las deudas. Entonces, ese desembolso se hizo en el actual gobierno por 848.000 millones de pesos. Eso fue todo lo que salieron de las reservas técnicas en ese momento, en el 2022. Si no me equivoco, fue entre agosto y septiembre del 2022. Después salió el decreto 1600 del 2022, que salió el 5 de agosto de 2022 exactamente,
donde se establecen condiciones, requisitos y límites al proceso de reorganización institucional de las EPS para posibilitar la supervisión de dificultades administrativas, financieras y operativas. La reorganización contempla la reestructuración, o sea, voy mal, me voy a reorganizar. Contempla la reestructuración operacional, administrativa de activos o pasivos, posibilita la creación de nuevas entidades, fusiones, escisiones o transformaciones, posibilita la cesión de afiliados, activos, pasivos, contratos, rehabilitación, autorización, dispone de etapas límites y condiciones para los planes de la reorganización institucional, ¿verdad? Y al mismo tiempo, lo cual debe estar acorde con las sesiones de pasivo, activo y afiliado que se pretenden realizar, que en ningún caso podrá superar 10 años. Seguimos extendiendo los plazos de a poquito. Vamos a ver un poco el tema reservas técnicas. Hay dos tipos de reservas técnicas, una que se llaman conocidas y otra que se llaman no conocidas. Las reservas técnicas conocidas son pendientes no liquidadas porque están en glosas, por glosas que llaman, que son revisiones, auditorías, hasta ponerse de acuerdo entre la IPS y la EPS, y liquidadas pendientes de pago. Las pendientes no liquidadas son autorizaciones, contratos y convenios emitidos por las EPS aún no facturadas por las IPS, están en proceso. Las pendientes no liquidadas por glosa son facturas radicadas por prestadores no aceptadas por la EPS en revisión para aceptación o rechazo. O sea, están en revisión para ver si se aceptan o se rechazan definitivamente. Y las liquidadas pendientes de pago son facturas radicadas por los prestadores aceptadas por la EPS pendientes por pagar, que pueden venir directamente de aquí a aquí o pueden pasar por glosa y después pasar para ser pagadas. Entre estos tiempos, aquí hay un tiempo de transición que hay entre que se radica la factura de la IPS y se paga. El tiempo promedio está entre 90 y 120 días, aunque hay IPS que cobran a 180, a 190, a un año y hasta más inclusive. Las reservas no conocidas son estimadas, son aquellas que se calculan utilizando estimaciones razonables y métodos actuariales de valoración, teniendo en cuenta la información disponible en ese momento. Estas estimaciones pueden basarse en datos históricos, análisis de tendencia, modelos actuariales de valoración, opiniones de expertos o cualquier otra información pertinente. Hay un método muy utilizado que se llama el IBNR, que ve epidemiológicamente la población, analiza los grupos etarios, los programas que hay, cómo se comportan las enfermedades y todo esto, y va generando diciendo, bueno, aquí puede haber un siniestro o una siniestralidad en esto, vamos a poner tantos recursos y todo eso se va aprovisionando en reservas técnicas. ¿Cómo funciona el mecanismo de reservas técnicas? El mecanismo que da origen a las reservas técnicas se inicia con el pago anticipado que la ADRES realiza a la EPS por concepto de la unidad de pago por capitación y los presupuestos máximos. Este dinero se deposita en la cuenta bancaria de la EPS. El pago por capitación es la prima de seguro que paga el Estado por cada ciudadano para ser atendido por lo que llaman el plan de beneficio de salud. Los presupuestos máximos es otra prima que se paga adicional o un monto que se paga adicional para confrontar las enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas. Ese dinero se deposita en la cuenta bancaria de la EPS. A lo largo del mes, la EPS otorga autorizaciones para consultas, procedimientos y medicamentos a cada uno de sus pacientes. Cada autorización está relacionada con un paciente específico, una IPS específica y se valora en base a una negociación específica, ya sea un contrato o un tarifario. Se contrata el control de un parto de la señora fulana de tal, en tal IPS, durante 9 meses, eso vale 10 millones de pesos, hago la provisión por 10 millones de pesos. Y genero una autorización para que la señora vaya a primera consulta y le doy su autorización, su orden. El paciente va a la consulta y una vez que va a la consulta, la IPS le factura a la EPS. Continuamos. Cada autorización funciona como un compromiso financiero asumido por la EPS hacia la IPS, es como una orden de compra.
y a su vez con un compromiso asumido por la IPS hacia la EPS de atender al afiliado bajo la modalidad de crédito comercial. Una vez emitida esta autorización, la EPS debe proceder a su registro administrativo y contable. El proceso de registro administrativo se complementa mediante el sistema de emisión de autorizaciones que posee la EPS, que permite validar en primer término la existencia del afiliado beneficiado, su actividad dentro del sistema, por ejemplo, si está al día con sus cotizaciones en el caso del régimen contributivo, la asignación de la autorización con la IPS de la red propia, los montos involucrados en la transacción y cualquier otro dato relacionado que están ahí. Una vez emitida la autorización, la EPS debe registrar dentro de sus cuentas contables la existencia del compromiso que se asume ante la IPS por esa autorización. Esta cuenta se llama reservas técnicas y funciona como una provisión. O sea, yo le digo a mis estados financieros, me comprometí con tal IPS por tal monto. Este registro contable o asiento contable, llamado así, genera dos informaciones financieras fundamentales. La primera relacionada con el registro de un compromiso o una deuda asumida. Y el segundo se le informa al sistema de salud que ha procedido a asumir ese costo futuro. ¿Por qué futuro? Porque dio la autorización y todavía no se ha cumplido. En el momento que se cumpla, se convierte en un costo incurrido. Ahora bien, con el registro anterior impactamos dos estructuras fundamentales del estado financiero: el pasivo en el balance general y los costos en el estado de resultados. Me imagino que muchos de ustedes han visto lo que son un estado financiero. Hay un estado de balance, un estado que muestra lo que llaman activos, que ya muestra los pasivos, que son las cuentas por pagar. Los activos tienen el efectivo, tiene las cuentas por cobrar, tiene las inversiones, tiene los inventarios, tiene los activos fijos y tiene otros activos normalmente. El pasivo tiene obligaciones bancarias, cuentas por pagar, provisiones y otras cuentas por pagar. Y tenemos otro estado financiero que se llama estado de resultados, que es un estado que muestra los ingresos, los gastos y los costos. La resta entre ingresos menos gastos, menos costos, da como resultado lo que llaman utilidad, la ganancia de la empresa. Otra forma de ver la ganancia de la empresa es agarrar los activos, restarle los pasivos. La diferencia se llama patrimonio, que es lo que tiene la empresa. El patrimonio se conforma por el capital que tiene la empresa, más todas las ganancias que ha tenido acumuladas antes de ese año, más lo que está ganando ese año. Que eso es igual a lo que da el estado de resultados. Ok, hasta ahora hemos hablado solo del control administrativo en el que aún no se ha tocado el dinero, ¿verdad? No hemos tocado plata, hemos estado hablando de papeles. Solo nos hemos referido al registro de compromisos y costos. La ley y la norma establecen que las entidades promotoras de salud deben mantener inversiones de al menos 100% del saldo de sus reservas técnicas del mes calendario inmediatamente anterior. En pocas palabras, es una instrucción clara que ordena que el dinero que tengan disponible debe ser resguardado para garantizar esos compromisos asumidos para poder cubrirlos en el momento que sea necesario pagarlo. El departamento financiero de la EPS debe consolidar todas las reservas técnicas provisionadas el mes anterior y de acuerdo a esa consolidación transferir ese dinero a inversiones para ser resguardada y así estar disponible al momento de requerirse. Continúo. Ustedes dirán, pero si la EPS invierte el dinero disponible para respaldar los compromisos asumidos el mes anterior, ¿no tendrá dinero disponible para pagar sus deudas? Eso no es tan así porque las deudas son esos compromisos. Una vez que el afiliado en calidad de paciente acude a la IPS con la autorización emitida por la IPS emite una factura a la EPS para su procesamiento y el pago. ¿Se acuerdan que vimos esto anteriormente? Con las reservas técnicas conocidas, pendientes no liquidadas por glosa, liquidadas pendientes de pago. Esta factura radicada por la IPS se descuenta de las pendientes no liquidadas porque estaba aquí y pasa a formar parte o de las pendientes no liquidadas por glosa, pasa a formar parte de pendientes no liquidadas por glosa
si la EPS no está de acuerdo con lo que le está facturando la IPS, o va directamente a liquidadas pendientes de pago, que viene a ser realmente la cuenta por pagar que tenga. En ese momento, el Departamento Financiero de la EPS procede a liberar las reservas técnicas resguardadas en inversiones y las transfiere a su cuenta bancaria, con el objeto de tenerlas disponibles para el pago. Al momento de realizar el pago, el dinero se descuenta de la cuenta bancaria de la EPS y al mismo tiempo se reduce de la cuenta de reservas técnicas liquidadas pendientes de pago, que es donde se colocó una vez aceptada la factura para pagarla. Como verán, se mantiene el equilibrio necesario entre reservas técnicas e inversiones en la misma al realizar el procedimiento como la ley y la norma exige. Si yo invierto mis provisiones al mes siguiente que había hecho el mes anterior y voy liberando reservas a medida que voy pagando, voy manteniendo un equilibrio de lo que tenía guardado, lo reduzco al momento que voy pagando el compromiso. Entonces me baja el compromiso y me baja la reserva invertida. Es importante que todo pago que realice la EPS por servicio de salud se justifica obligatoriamente de sus reservas técnicas o compromisos asumidos previamente. Esto es fundamental entenderlo. Todos los pagos que haga la EPS con respecto al servicio de salud provienen de las reservas técnicas, por ser compromisos asumidos previamente. Al igual que las autorizaciones, los contratos realizados entre EPS y IPS con modalidades que llaman PGP, pago prospectivo, se valorizan y se aprovisionan las reservas técnicas conocidas no liquidadas, asumiendo en su totalidad el costo futuro comprometido. Si yo hago un contrato para que me atiendan 20.000 personas por, qué sé yo, diabetes en una clínica, y esa clínica me va a cobrar por esa atención con todos los servicios incluidos con la enfermedad, qué sé yo, 200 millones mensuales, yo aprovisiono mi contrato completo porque ya sé el costo. Voy a pagar 2.400 millones al año. ¿Qué pasa ahí? A medida que el tiempo avanza, mes a mes, la EPS debe ir reduciendo la provisión efectuada y liberar los recursos invertidos como resguardo de la provisión previa y proceder con el anticipo. O sea, si yo voy a dar un anticipo a ese EPS para que me preste ese servicio de 200 millones, yo de los 2.400 descuento 200 del compromiso, lo coloco, lo cambio lo reclasifico de provisión y libero la plata de la inversión y pago el anticipo. La IPS tiene un tiempo perentorio de 30 a 60 días para facturar el anticipo y así la IPS cierra el anticipo otorgado. Eso es porque los anticipos no pueden estar mucho tiempo dentro de activos. O sea, yo entrego una plata en el anticipo y lo antes posible, en el menor tiempo posible, la IPS me debe facturar ese servicio. Tiempo prudente, un mes, 2 meses después, pongamos que máximo 3. No puede estar un año sin facturarme porque ya se convierte en un financiamiento para efecto de la EPS. Por esta básica razón, los anticipos no cumplen la función de resguardar reservas técnicas como se ha dicho, ya que sus fondos proceden de ellas y su giro significa el cumplimiento del compromiso. Como nota, al 30 de septiembre de 2023, los montos involucrados en anticipos y deudores varios suman 5.7 billones, que es equivalente a 1.400 millones de dólares en anticipos. Eso es prácticamente lo que el Estado gira por UPC mensualmente a todas las EPS. ¿Cuáles pueden ser las causas del déficit en inversión en reservas técnicas? Errónea aplicación de normas contables y financieras es una. Utilización de recursos de destinación específica con otros fines es otra. Mala gestión de riesgo es otra, porque encarece las reservas. Sobrevaloración de las reservas técnicas, estoy poniendo más reservas de la que debo tener. Algún error, alguna cosa, algún mal cálculo actuarial, le estoy dando para reflejar costos, le estoy dando autorizaciones a gente que no existe.
Puede haber mil motivos distintos para hacerlo. Demoras en pago por parte del ADRES y la UPC y presupuestos máximos puede ser una razón justificable para no, para no tener al día el monto de las reservas técnicas. Si el ADRES no me da mis UPC a tiempo, no tengo plata para seguir abonando a mi fondo de reservas técnicas de inversión. Y si me da, y si con los presupuestos máximos pasa lo mismo, que también me los paga anticipado. Si se retrasa, el equivalente a ese retraso eventualmente no podría agarrar y aprovisionarlo. Y ahí sí tendría, ahí se va generando un problema. Y la famosa insuficiencia de la UPC que tanto se ha hablado puede ser otra causa. Veamos esto. ¿Cuánto es realmente resguardado por las EPS en reservas técnicas? Hay 6,3 billones y 18,8 que que dicen tener guardado, que equivalen a un 33,5% al resguardado. Hay EPS que no tienen absolutamente nada, la mayoría están intervenidas hoy en día, ¿ok? Y tampoco tenían mucho. Hay otras, con el caso Salud Total, que tiene un 94% de cobertura, Mutual Ser, que tiene un 89%, Sura, que tiene un 73%, Conforiente, que tiene un 89%, Sanita, que tiene un 57% de cobertura de sus reservas técnicas. ¿Qué relación existe entre la rotación de cartera por pagar de las EPS con la inversión en reservas técnicas? El índice de rotación de cartera por pagar de las EPS promedia 90 a 120 días, lo cual indica que las EPS están demorando un promedio de 90 a 120 días en pagar sus obligaciones. Eso la gente de las EPS lo sabe, porque hay gente de las EPS que tarda mucho más en cobrar. Mientras que los cobros por UPC son anticipados mes a mes. Esto plantea una situación contradictoria. Si las cobros por UPC son recibidos anticipadamente mes a mes, sería razonable esperar que las empresas tengan suficientes recursos para cubrir sus costos y mantener una cobertura adecuada de inversión de las reservas técnicas. Sin embargo, si existe un déficit del 66,5% en la inversión de las reservas técnicas, esto indica que las EPS no están destinando los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras y mantener un nivel adecuado de resguardo. La falta de una cobertura de inversión de al menos el 90% de las reservas técnicas plantea preocupaciones sobre la capacidad de la EPS para cumplir con sus obligaciones financieras y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Esto sugiere que puede haber una gestión financiera inadecuada, una falta de control de las operaciones o una mala asignación de los recursos por parte de las EPS. No puede haber ese grado de morosidad como el que planteó, por ejemplo, Cruz Verde con Sanitas. No tiene sentido bajo el mecanismo de reservas técnicas. No tiene razón de ser. No tiene razón de ser que a alguien le nieguen un servicio o se lo cabalguen porque no se ha pagado a tiempo una factura. No tiene sentido realmente. ¿Es la supuesta insuficiencia de la UPC causa de no inversión de reservas técnicas? Es otra cuestión que se ha dicho. La UPC es insuficiente, por eso las reservas técnicas no están cubiertas. Es poco probable que una supuesta insuficiencia del 2 al 5% en la UPC genere un déficit de inversión en el resguardo de reservas técnicas de un 66,5%. Un déficit tan significativo sugiere que hay otros factores o problemas subyacentes que están contribuyendo a esa situación. Es importante recordar que la insuficiencia de la UPC se refiere a diferencia entre los recursos recibidos por el afiliado y los costos reales de los servicios de salud. Si existe una pequeña discrepancia en los ingresos y los costos, es poco probable que esto conduzca a un déficit tan grande en la inversión de las reservas técnicas. Un déficit de inversión en las reservas técnicas puede deberse a una combinación de factores, como una mala gestión financiera, como ya dijimos, una asignación inadecuada de los recursos, problemas en la recaudación de pagos, altos gastos administrativos e incluso malas prácticas contables.
Este fue el resultado, el análisis que hizo la Superintendencia de Salud con respecto a las reservas técnicas, donde determina cuántos son las reservas técnicas aprovisionadas por las EPS por 18.7 billones de pesos, cuánto hay en inversiones según los estados financieros, 6.35 billones de pesos, y cuánto es el déficit total, 12.4 billones de pesos. Veamos cómo se distribuyen la provisión de reserva técnica y la razón por la cual yo agarré autorizaciones para mostrarles en el ejemplo en el desarrollo que di inicialmente. Fíjense que en el caso de la 9PS, el 45 por 65%, a ver, el 45% de las provisiones corresponden a reservas técnicas de obligaciones pendientes conocidas, no liquidadas por servicios de salud. Estas son autorizaciones y contratos. La segunda parte, que es un 28%, son obligaciones pendientes no conocidas de servicios. Estas son estimaciones. Después tenemos reservas técnicas, obligaciones conocidas no liquidadas por glosa sobre el servicio de salud. Aquí hay más de 600.000 millones de pesos que están en discusión, en revisión, en auditoría. Tenemos otras reservas por 292.000 millones de pesos y tenemos obligaciones liquidadas pendientes de pago de UPC. Esto está para pagar de 677.000 millones de pesos. Veamos el caso de Salud Total. Salud Total tiene reservas técnicas, obligaciones pendientes conocidas no liquidadas por servicio de salud. El 63% de sus provisiones son 1.391 millones de pesos contra la 9PS que tiene 2.594 millones, que es el mayor monto también, pero aquí representa un 63%. Reservas técnicas obligatorias conocidas no liquidadas por glosa sobre el servicio de salud son obligaciones conocidas no liquidadas, representa un 14%. Reservas técnicas, obligaciones liquidadas pendientes de pagos de salud por UPC, 195.000 millones de pesos. Reservas técnicas, obligaciones pendientes no conocidas, que era de 107.000 millones de pesos, que si lo veíamos, era la que estaba aquí, por 1.583 millones de pesos en la 9PS. Reservas técnicas, obligaciones pendientes conocidas no liquidadas, presupuestos máximos por facturar 92.000 millones de pesos y otra reserva por 112.000 millones de pesos. Veamos esto, EPS por EPS. Hazme Salud tiene aprovisionado prácticamente 1 billón de pesos y no tiene nada de inversión. Estamos hablando de 250 millones de dólares. Sabia Salud tiene 800.000 millones de pesos aprovisionados y 54 millones en inversión. Estamos hablando de 200 millones de dólares. SOS, casi 400.000 millones de pesos contra 1.371 millones aprovisionados. Estamos hablando de 100 millones de dólares de faltante. En Sanar, 1.586, 1.5 billones de pesos contra 8.500 millones invertidos. 375 millones de dólares faltantes. Famisanar, casi 2 billones aprovisionados, 179.000 millones invertidos, 1.9 billones faltantes, 475 millones de dólares. 9PS, 5.000 millones de pesos, a 5 billones de pesos aprovisionados, 595.000 millones de pesos invertidos. Tiene un faltante de 1.100 millones de dólares por invertir, por resguardar de esas provisiones. Compensar casi 1 billón de pesos en provisiones, casi 500.000 millones de pesos en inversiones. Le faltan 0.5 billones en inversiones, que son 125 millones de dólares. Sanitas, 1.390 millones de pesos, 1.3 billones de pesos en provisiones, 795.000 millones de pesos en inversiones. Le faltan 0.6 billones de pesos, son 150 millones de dólares. Sura,
1.791, 1.7 billones de pesos aprovisionados, 1.3 billones de pesos invertidos, 100 millones de dólares de diferencias, 400.000 millones de pesos de faltantes por inversiones. Sura, un capítulo interesante a analizar. Sura es una empresa que se ha manejado muy seriamente siempre, bastante bien en cuanto a la parte financiera. Siempre sus inversiones en reservas técnicas han estado en muy alto nivel. Estos últimos tiempos ha empezado a sufrir un proceso de descapitalización como tal, ha enfrentado ataques al patrimonio por parte de déficit que tiene. Y justamente analizando el caso de Sura, uno se da cuenta que Sura se convirtió en una víctima de todas esas EPS que se liquidaron, que transfirieron afiliados a Sura, y todos esos costos de los tratamientos que ya estaban costeados para el sistema y tendrían que haber estado guardado el dinero, ese dinero nunca se lo mandaron a Sura. Y Sura tuvo que empezar, así como otras EPS, tuvo que empezar a aprovisionar reservas técnicas para cubrir esa gente. Eso fue impactando su capacidad financiera. ¿Por qué? Porque recibió una carga de tratamiento que no tenía. Aunque sí, le dicen, no, le mandamos más plata, sí, pero ¿qué nivel de siniestralidad le mandaron también? Sura lanzó una alarma en el mes de octubre del año pasado diciendo, estamos empezando a usar nuestro patrimonio para cubrir la salud. Es una alarma oportuna. Hubiera sido muy bueno que Sura lo hiciera en el momento que le dijeron, te vamos a dar tantos afiliados. Y con las otras EPS pasa lo mismo. Le vamos a pasar tantos afiliados y ellos no hayan reclamado el dinero correspondiente a las reservas técnicas no incurridas de esos afiliados, que el sistema ya pagó por ellas. Es un caso a revisar muy bien y analizar muy bien, porque es un caso especial de hacer las cosas bien y que te castiguen. Salud Total tiene aprovisionado 1.8 billones y tiene resguardado 1.7 billones. O sea, le faltan 100.000 millones de pesos, son 25 millones de dólares. Ella no clasifica en el informe de Supersalud por esta pequeña diferencia, realmente. Okay. Esto fue la presentación con respecto a reservas técnicas. Quisiera hacer un ejercicio, si lo podemos ver, para que veamos cómo se comporta el estado financiero y la contabilidad. Vamos a arrancar de cero. Y vamos a empezar a analizar cómo se comporta la reserva técnica, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Vamos a hacerlo más o menos rápido para que no se aburra mucho. Vamos a generar una transacción, vamos a decir que vamos a registrar capital. Vamos a registrar una EPS. Vamos a decir capital social, registro de capital. Y le vamos a poner 100.000. Y vamos a decir que eso entró en dinero efectivo de 100.000 pesos o de 100.000 en el mes 1. Aquí vamos conformando el balance. Activos, 100.000 pesos. Pasivo y patrimonio, 100.000 pesos. Aquí pueden ver un pequeño estado financiero resumido. ¿Cuántos están los activos? ¿Cuántos están los pasivos? ¿Cuánto está el patrimonio? Ingresos, gastos, costos y la utilidad que refleja la empresa. Sigamos.
Esa empresa con ese capital que lanzó de 100.000 pesos que puso en efectivo, dice, voy a comprar un edificio. 14, compra para operar, ¿verdad? Vamos a decir que esa compra de edificio fue de 50.000 pesos. Y se pagó con efectivo. Ahora vemos cómo el balance, el activo se divide entre efectivo 50.000 y activo fijo 50.000. El patrimonio sigue siendo el mismo. Entonces ya compraron el edificio, ya tienen toda su infraestructura para trabajar y todo esto, le quedaron de capital inicial, tiene 50.000 en efectivo y tiene su activo fijo de 50.000. Viene el ADRES y le dice, te voy a pagar el primer mes de UPC. Entonces, colocamos en la cuenta bancaria, primer, eh, primer mes UPC. Y le vamos a decir que le dimos 500.000 pesos. Espero que me estén siguiendo. Claro que sí. Fíjense lo que viene pasando aquí. Ya esa EPS recibió un mes de UPC de 500.000. Aquí están los ingresos marcados 500.000. No tiene gastos hasta ahora, no tiene costos hasta ahora, no tiene ningún tipo de deuda. En el patrimonio está reflejando 600.000, compuesto de los 100.000 que ingresaron, más el superávit que lleva hasta el momento, que son 500.000 que le ingresaron de la ADRES. Sigamos, estamos empezando. Esta EPS resulta que va a emitir autorizaciones por servicios varios. Autorizaciones. Mes 1. Y dice que esas autorizaciones, fíjense que le pongo 23, que es el código que está aquí en reservas técnicas, para que aplique. Vamos a decir que esas autorizaciones fueron 200.000 pesos. ¿A dónde van esas autorizaciones? Automáticamente van a costos. Autorizaciones. Fíjense lo que pasa aquí con el estado financiero. Los activos son los 600 que tiene porque tiene 550 en efectivo, que son los 600 que ingresaron. Los 500 que ingresaron por el primer mes de UPC, más los 100 que vinieron con el capital, menos los 50 que gastaron en la compra del edificio. Y tiene activos fijos de 50. Aquí me está reflejando ingresos por 500, costos por 200. Y me está reflejando hasta este momento una utilidad de 300.000. Fíjense los pasivos, reservas técnicas 200.000. Y fíjense los costos 200.000.
Y fíjense el patrimonio, 400.000, que cuando estaba anteriormente, aquí, no puedo olvidar, antes de que esto pasara, estaba en 600.000. En el momento que yo hago el ingreso, la provisión, el patrimonio me baja automáticamente. Me queda en 400.000 y mi ganancia me baja a 300.000, mi superávit acumulado. Continúo, 5. Vamos a registrar gastos de la OPC, o sea, lo que gasta la EPS, gasto del mes. Digamos que puede gastar hasta el 8% de lo que le ingresa según la norma que hay. Pongamos que se gastó el 6%, 30.000. Y eso o se pagó o se dejó en cuenta por pagar. Vamos a decir que lo pagamos. A ver, ¿qué pasa aquí? Fíjense cómo la utilidad va bajando. Ahora tenemos ingreso por 500, gasto por 30.000, costo por 200.000, utilidad por 270. Y si vamos al tema nuestro, inversiones cero, reservas técnicas 200.000. Resulta que vamos al mes 2. En el mes 2, la, me dan, el ARM, segundo mes, UPC, y me vuelve a entregar 500.000. Y eso va a ingresos, 4, segundo mes UPC. Fíjense lo curioso, tengo efectivo 1.020.000, tengo activos fijos por 50 que son los que había comprado, tengo mis 200.000 de reservas técnicas, tengo mi capital social de 100.000, tengo superávit del ejercicio, en este momento 770.000, porque los costos, los ingresos menos los gastos menos los costos, no me están dando todavía un beneficio en esta progresión. Continúo, ¿qué debo hacer? Según la norma, yo debo invertir lo que aprovisioné el mes anterior, o el neto de lo que yo aprovisioné el mes anterior. Entonces, vamos a hacer la inversión. Vamos a decir que de 11, vamos a decir inversión RT mes 1. De 11 vamos a sacar 200.000, vamos a sacar 200.000 y esos 200.000 lo vamos a colocar en inversiones. Aquí estoy de paz y salvo con la norma, a ver. Continúo. En este momento me llegan las autorizaciones, voy a registrar las autorizaciones
del mes 2. Y vamos a decir que son de 700.000. Más alta que la UPC, inclusive lo que recibo de UPC y todo esto. Eso va contra la cuenta de costos. Autorizaciones, mes 2. Fíjense qué está pasando ahí. Costo 900.000. Gastos, los mismos 30.000. No he registrado todavía los gastos del segundo mes. No. Ingresos 1.000.000. ¿Tá? Todavía tengo una utilidad de 70.000. Mi patrimonio bajó a 170.000. Voy aquí, vamos a registrar los gastos del mes. 5 gastos, mes 2. 30.000. Y los voy a pagar. Fíjense que mi utilidad bajó a 40.000. Ya hice mi inversión, ya recibí mi plata, sigo caminando. No voy a pagar nada porque no pago a los 2 meses, yo pago 3 o 4 meses posteriores. ¿Ok? De todas maneras, varias IPS me facturaron lo que yo pedí durante el mes anterior y parte de este mes. O sea, me van a decir que tengo cuentas por pagar, no fueron glosadas, fueron aceptadas las autorizaciones, facturas, IPS, digamos que me llegaron por 150.000. ¿Qué hago en ese momento con esa factura? Esa factura la descuento de mis reservas técnicas aprovisionadas, porque las tengo ya en cuentas por pagar. ¿Se acuerdan las reservas técnicas conocidas, eh, facturadas por liquidar? Es justamente esa cuenta de cuentas por pagar. Ok, fíjense cómo va el efecto. Estoy en el mes 2. Voy a pasar al mes 3. Viene el mes 3. Recibo mi pago de UPC. UPC del mes 3. Me entregan 500.000 más. ¿Cómo voy? Voy ganando dinero. Recibí mi pulmoncito del mes actual. Voy a tratar de cumplir la norma. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar
voy a colocar, sacar de mi efectivo, 13. Perdón, voy a colocar en mis inversiones, en 12. Le voy a decir provisión mes anterior. ¿Cuánto provisioné el mes anterior? 700.000 según estas autorizaciones. Agarro y coloco 700.000 aquí, 13 contra 11, lo saco del banco. Y ahora tengo la reserva técnica, saqué 150 porque saqué los 250.000 estos. Y debería poner aquí 550, que es neto, por los pagos que hice. Y los igualo. Hasta ahorita voy cumpliendo mi norma. Resulta que tengo una clínica que es propia y le voy a dar un anticipo. Entonces voy a lanzar a cuenta por cobrar. Entonces, anticipo IPS propia. 200.000. 11, anticipo. Eso no se debe hacer. ¿Ok? Eso no está permitido. Eso la norma no lo permite. Yo para poder dar este anticipo, tengo que registrar una provisión que, que, que conforme ese anticipo y sacarlo de ahí. De tal forma que no me descuadre, o sea, esto no tiene nada que ver, estoy sacando una plata para poner en otro lado. Ahí comienzo a descuadrar y es donde no funciona. ¿Qué va a pasar? Voy a generar 15, voy a generar mis provisiones, autorizaciones, 3, 400.000. Costos, vamos a ver los gastos, no están. Vamos a registrar nuestros gastos. 16, 5, gastos, mes 3, otra vez 30.000, mes 3,
17. Vamos a pasar de mes. Vamos a decir 4 ingresos. UPC es 4. Vamos a empezar 1.500.000. 4. 17. 11. 4. Fíjense en el dilema que estoy en este momento. Tengo 750.000 aquí en inversiones y tengo 1.150.000 en reservas. Tengo que cumplir la norma, ¿verdad? Entonces vengo 17, 8. Voy a colocar en inversiones, resguardo, mes 3. Voy a llegar a 250, 350, 450. 450.000 y sacarlo de aquí. Resguardo mes 3. Hasta ahora voy cumpliendo. 19. Voy con autorizaciones. Mes 4. Otros 400.000. Registro mis costos. Registro mi gasto. Gasto mes 4. Y vuelvo y saco un anticipo. Anticipo. IPS asociado. Y le entrego otros 100.000 pesos, ¿será? ¿Cuánto le había mes pasado? 200.000. 400. Y 1. De 11. Anticipo. Asociada. Mes 4. Fíjense cómo se va. Voy bajando el nivel de efectivo. Mi utilidad va bajando. Y estoy cometiendo dos pecados.
que son estos dos. Colorcito aquí. Ya voy por 400.000 pesos que no pasaron por, por la provisión y la salida de reservas técnicas. Vengo aquí, recibo dos facturas IPS, mes 3, mes 4. Factura, qué sé yo, 300.000, 400.000 pesos. Castigo mi reserva técnica, factura IPS, mes 4. Y voy a pagar lo que tenía de los 550.000 que tenía en factura, en cuentas por pagar, en la parte que ya había aceptado la factura. Le digo a esta cuenta, pago a IPS, pagar, qué sé yo, 300.000 de los 550.000. Contra 11, contra el banco, pago a IPS. Continúo. Fíjense como tengo 680, 1.150.000 aquí en inversiones, 1.150.000 en reserva. ¿Por qué? Porque saqué de la provisión. Continuamos. Esto no he hecho provisión, ¿verdad? No. Está voy al mes 5, ¿verdad? 4, PC, 5. Curioso, este mes no tengo que hacer inversiones porque tengo las reservas igualadas por lo que saqué y por lo que ya había introducido. O sea, el neto de la salida fue igual al neto de la entrada. Tengo 25, 23 autorizaciones. 5, sean 600.000.
Pues estoy ganando dinero, tengo mi dinero en caja, aprovechar y sacar otro anticipo. 13, anticipo IPS asociado. 2.000, anticipo asociado. 22, 26, 27, pago, PS, 600.000, 711, PS, 8, 5, gastos mes 5, 30.000, 5, Hay una pregunta en el chat que yo creo que podemos aprovechar el momento para responder. ajá. Entonces, la pregunta es que estos anticipos que se toman por cuentas por cobrar y que no están permitidos son en últimas la causa de que se pierda el dinero de las EPS. Es la forma como se van, o es una de las formas como se va desbalanceando el régimen de provisión con respecto a las inversiones. Porque llega un momento que la EPS no tiene dinero para cubrir la inversión, O sea que la plata está en las clínicas que están integradas verticalmente. entre otras cosas. Ujú. Por eso es que se mostraban en la presentación, se mostraban 6 billones de anticipos. Y el argumento que se estaba utilizando era que respaldaban las reservas técnicas, pero no respaldan las reservas técnicas. Otra pregunta que aprovecho en este momento, ingeniero, es que entonces, con todo esto que se muestra de que sí existen reservas técnicas, pero direccionadas en otro lugar, la negación de los servicios tiene una intencionalidad. Es que llega un momento que no le puedes pagar a las EPS, a las IPS porque no tienes plata. Sí, Pero va a no llegar un tienen momento que, plata porque las están desviando ellos mismos. claro, las utilizaste en otras cosas. Finalmente, el ente de inspección, vigilancia y control, ¿cómo hace para llegar a esta, cómo puede mirar que esto fue provisionado como una cuenta por cobrar en una institución privada, si se puede enmascarar esa integración vertical simplemente cambiando de razón social? Tienen que hacer revisión. Para eso sirven las auditorías forenses, para identificar perfectamente cuál es la trazabilidad del dinero, a dónde fue y por qué fue ahí. Gracias. Ahora que termine, le hago otras preguntas que hay en el chat. Ok, me trataba de apurarme para... 4, PCM6, 6 contra 11, PCM6, 6,
12, inversión, provisión, 750, 150, 600.000. 30, 11, inversión, provisión, 600.000. 31, 5, gastos, 30.000, 11, pago, mes, 32, 22, pago IPS. IPS, pongamos que le va a pagar 150.000. 32. Y preguntan si estas facturas de IPS no afectan esos costos. Por ajuste de provisión, cuando hay una diferencia entre la provisión y la factura, se genera un ajuste en la provisión para ajustar el costo. Gracias. Fíjense lo que pasa aquí cuando yo saco, en este momento, saco 33, hago un anticipo, luego hago el otro anticipo a PS asociada, de 200.000, contra la cuenta por cobrar de 200.000. O sea que los estudios en donde las EPS muestran unas pérdidas acumuladas de entre 2% a 5% de los ingresos, eh, no ha afectado las reservas técnicas porque este dinero ha sido desviado a otro lugar. Claro, queda en otra parte, que ese es el problema real que hay. Sí. Fíjense qué pasa si yo aquí saco el compromiso que tengo con mi IPS asociada, de darle anticipo. Ya entro en sobregiro en el banco, ya no tengo plata. Y no he hecho mi provisión. Cuando hago mi provisión del mes 6, 23, provisión 6, pongamos que sean 600.000. Vamos a hacer más bajito, vamos a hacer 400.000. Uno de los argumentos es que las EPS son aseguradoras, pero no están haciendo, no están provisionando para las pólizas de reaseguramiento. Si no tengo reserva técnica, no aseguro. Exacto. Entonces no son aseguradoras. No, no funciona así. Fíjense cómo me voy quedando sin plata a medida que voy avanzando. Y la plata está cambiando de sitio. Si esa rueda sigue avanzando, a final de año se cierra el ejercicio, todos los ingresos, costos y gastos van a cero, arranca de cero, pero los acumulados aquí van quedando. Y así se va generando esa bola de nieve que estalló realmente. El ejercicio es complejo y es largo.
Sí, aquí han surgido varias preguntas que yo voy aprovechando para hacerlo. Ok. Eh, sí, sobre estas reservas técnicas hay una pregunta. ¿Por qué las CPS dicen que no pueden hacer reservas técnicas por gastos desconocidos? ¿Por gastos? Desconocidos. No, ellos estiman gastos, hay reservas técnicas de gastos no conocidos, que eso lo vimos aquí en la presentación. Aquí no conocidos, estos son las reservas técnicas que se hacen, que son estimadas. Si las hacen y las cargan en costo. De hecho, aquí se ve, pues aquí reservas técnicas, obligaciones pendientes no conocidas de servicios por 1.5 millones de pesos. Esto lo tiene la nueva EPS. Gracias. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? Tengo la última. ¿Cuántas CPS liquidadas han subsanado sus deudas con las reservas técnicas? Muy pocas, porque la realidad es que cuando llega la EPS a ser liquidada no tiene nada de reservas técnicas prácticamente, resguardada. El caso de Sabia Salud es un ejemplo patético de eso, Famisanar también. Muy bien. Comeva también, Comeva se fue con 1.5 billones de reservas técnicas no resguardadas. Por aquí preguntan Y si hay ahí, sanciones, si hay, si hay, si se han hecho sanciones por esto. yo no he visto ninguna todavía. Es que el tema nunca se tocó. Siempre el mensaje era que el pulmón de las EPS eran las reservas técnicas. Bueno, yo le interrumpí el ejercicio, ingeniero. Bien No te pueda. preocupes. Sé que el tiempo ha pasado también. Sí, ahí tenemos entonces un ejercicio práctico que nos muestra cómo se hace todo este manejo contable y se desvían los recursos, que son públicos además, a unas instituciones como anticipo de cuentas por cobrar, a entidades que hacen parte de integración vertical, que son, que no está permitido por la ley y que es allí en donde se pierde el manejo, pero además quita la figura de aseguradoras a las EPS. ¿Sí? Sí, al no tener reserva no hay forma de responder. Al no tener reservas invertidas no hay forma de responder. ¿Qué es lo que viene pasando? Sencillamente no hay dinero para pagar porque no tengo reserva. Caso Así, Famisanar, el caso de la misma nueva EPS. No tiene efectivo de poder responder porque no tiene capacidad de reserva. así es. Y por más que ellos se demoren pagando, sencillamente se demoran porque no tienen plata, porque tienen que tener un colchón para poder seguir sobreviviendo. Claro. Y ese Usted, pulmón viene todos los meses nuevo gracias al pago de la UPC. aquí preguntan si el único ingreso de esas EPS es la UPC y de allí tiene que tomar las reservas técnicas. No, es UPC, son presupuestos máximos, son los pagos que ellos reciben. A veces hay algunas EPS que tienen relación con con sus prepagas en el mismo estado financiero y tienen ingresos por ahí. O sea, hay de todo. Entonces, en este sistema de aseguramiento social, ¿quién es el asegurador? Siempre es el Estado. O Lo sea que, lo que, que pasa, lo que pasa aquí, el sistema es bueno, o sea, el sistema de la EPS es algo bien concebido, pero hay que cumplir la norma. El gran problema es que no se cumplió la norma. Por eso es que yo digo que cuando uno se compara con el mundo, me tengo que comparar en igualdad de condiciones en el sentido de cumplimiento.
Yo puedo decir que soy mejor que Estados Unidos, que Inglaterra, que Costa Rica, que todo, pero me estoy comparando con sitios donde se cumplen las normas. Aquí Pero el problema que tengo es que no las estoy cumpliendo. no tenemos medida de comparaciones porque durante 30 años el asegurador ha sido el Estado. Sí, pero la idea es que las EPS hubieran sido las aseguradoras adecuadas. Esa era una idea que se vendió. A pesar de toda esta normatividad que se flexibilizaba de esos requisitos financieros, porque había como una intencionalidad en todo el proceso. De seguir permitiendo que se siguiera haciendo de la forma como se venía haciendo. O Hay un sea, concepto nunca que se es cierto. exigió. El régimen de inversión de reserva técnica blinda el recurso, pero si no se cumple, no se blinda. O sea, ahí está la Yo, realidad. yo estoy pensando en la reforma, en donde definitivamente durante 30 años un intermediario privado no cumplió la norma, pero además tuvo toda una estructura que favorecía ese no cumplimiento de la norma, Ujú. flexibilizaba la norma cada 7 años, se omitían las recomendaciones de Contraloría y el asegurador fue el Estado. ¿Por qué la disputa de seguir si el asegurador es el Estado? Vamos a continuar en la reforma con un sistema de aseguramiento social. El asegurador es el Estado. Sí, el gran miedo que tiene el Estado es que no pague a tiempo, que esto, que aquello. Hay que ver la sentencia hoy de la Corte, lo que declaró la Corte Constitucional también, sobre presupuestos máximos. Hay que Sí, preguntarse si la forma como está estructurado el cálculo del presupuesto máximo está bien hecha desde el principio. Porque lo que está pidiendo la Corte es arreglen ese lío que tienen ahí. bueno, a propósito de eso, tendremos una charla con el doctor Félix Martínez sobre el papel de el ADRES, de esa gran administrador, de la ADRES, de la gran administradora de los recursos públicos de la salud. Esperamos que la gente esté muy atenta a esta conferencia. No sé si tiene algo más, ingeniero, le agradecemos mucho este tiempo, esta presentación. No, disculpen lo tedioso. Para nada, es un ejemplo muy práctico, muy simple, con cifras, que nos va mostrando cómo van cambiando estas variables que para nosotros son nuevas, porque es todo este manejo contable, pero que nos deja muy claro, ahora sí sabemos dónde está la plata. Sí, por ahí hay que seguir la pista. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, Invitamos a las personas que ingresen a la página www.dondestalaplata.com. Un programa, un proyecto de estudio de los estados financieros de las EPS para llegar a conclusiones tan importantes e históricas en este sistema de salud y que nos dan claridad sobre el manejo de estos recursos públicos, que en últimas lo que nos preocupa son todas estas inequidades que se han profundizado a lo largo de 30 años, cuando sabemos que había un dinero público para cubrir las necesidades de salud de los colombianos. ujú. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. A las Bueno, personas que han gracias a estado ustedes. presentes, gracias. Este Gracias. video se subirá a la página de la Federación Médica Colombiana. Allí van a encontrar la información. Las personas que están inscritas se les envió una información importante junto al enlace de la página donde está laplata.com y unos documentos, pero además está el portal de la reforma en la página de la Federación Médica Colombiana, donde encuentran todos los documentos que necesitamos conocer para entender el por qué esta reforma que busca hacer efectivo el derecho fundamental a la salud. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Hasta ustedes. luego. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Chao.